En este video vamos a analizar el Ryzen 5 4600G. Veremos cómo rinde en juegos populares, qué tal se comporta en tareas diarias y lo más importante, si vale la pena comprarlo en este año considerando su precio y las alternativas disponibles. Muy buenas gente, ¿cómo están? Soy Inquisidor, su youtuber de confianza. El Ryzen 5 4600G es parte de la familia de procesadores Ryzen de AMD, lanzado como una solución accesible para quienes necesitaban potencia y gráficos integrados en un solo chip. Esta APU fue presentada en el 2020 basada en la arquitectura Zen 2 con un enfoque claro, ser una opción ideal para PCs gamers económicas y de entrada. Hablando de sus características técnicas, contamos con 6 núcleos y 12 hilos más que suficientes para multitareas y juegos. Frecuencia base de 3.7 GHz con un turbo que llega hasta los 4.2 GHz. Gráficos integrados Radeon Vega 7 capaces de manejar títulos, juegos populares en configuraciones medianas y bajas. Este procesador principalmente está pensado para aquellos que quieren una PC lista para trabajar, estudiar y jugar sin necesidad de invertir en una tarjeta gráfica dedicada. En su momento esta APU era perfecta para armar setups económicos y después añadirles una GPU en un futuro. Ahora, 5 años después de su lanzamiento, la pregunta es, ¿puede seguir cumpliendo con esas expectativas? Para medir que también se defiende el Ryzen 5 4600G en 2025 lo he sometido a algunas pruebas con juegos populares. Al ser un procesador con gráficos integrados Radeon Vega 7 es importante ajustar nuestras expectativas, ya que no es un reemplazo de una GPU dedicada. Sin embargo, sí que puede sorprender a más de uno en configuraciones medias y bajas. Por ejemplo, Fortnite, que en calidad media y resolución 1080p, que es el estándar, alcanza entre 50 y 60 FPS estables, lo cual lo hace completamente jugable, y si bajamos los ajustes hasta lo más mínimo podemos superar los 70 FPS sin problemas, aunque si también ya le bajas la resolución, como yo que lo juego a 1360 x 768 píxeles, sí que puedes aprovechar monitores con tasas de refresco un poco más altas. Por otro lado tenemos a Warzone, que lo estuve jugando a una resolución de 1360 x 768 píxeles y la verdad es que me ha dejado bastante sorprendido porque se puede jugar cómodamente entre 40 y 70 FPS, que es una cosa bárbara. En GTA V, que no lo tengo instalado y tuve que buscar algunos videos, vemos que el juego corre en configuraciones medias 1080p a unos 45 FPS. Esto claramente demuestra que todavía tiene fuerza para títulos más antiguos o muy bien optimizados. Además de los juegos, el Ryzen 5 4600G es perfecto para tareas diarias como navegación web, edición ligera de fotos y videos, multitarea general, etcétera, etcétera. Por ejemplo, puedes tener varias pestañas abiertas del navegador, un editor de texto y un reproductor de video sin tener problemas de rendimiento. Si lo comparamos con procesadores más recientes como el Ryzen 5 5600G o incluso opciones de Intel con gráficos integrados, el 4600G empieza a quedarse un poco atrás, especialmente en juegos. Sin embargo, su precio es más bajo, lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva para quienes buscan lo básico sin tener que gastar demasiado. Personalmente diría que esta APU sigue siendo una opción válida para juegos ligeros y tareas diarias en el 2025. Sin embargo, no esperes que maneje títulos AAA modernos con fluidez excepcional a menos que ajustes mucho los gráficos. La ventaja es que como es un buen procesador, más adelante puedes ponerle una GPU como la RX 6600 o hasta una 4060 por lo que he escuchado. Y ahora, uno de los factores más importantes a considerar cuando vas a comprar un procesador como el Ryzen 5 4600G es el precio. Este modelo lo puedes encontrar en el mercado ya sea nuevo o de segunda mano. Su precio ronda entre los 80 y 120 dólares, pero depende mucho de la región en la que estés y el estado del producto. En mi caso lo he comprado por únicamente 100 dólares y se coloca como una opción bastante económica, especialmente si buscas montar una PC básica o de entrada para comenzar en este mundo de las PC gamer. Y a pesar de que esta APU fue lanzada hace varios años, es muy fácil encontrarla en plataformas como Amazon, Mercado Libre, eBay y hasta en tiendas locales de hardware. Y en este rango de precio, las opciones actuales incluyen procesadores como el Intel Core i5 12100F, que ofrece mejor rendimiento en tareas de un solo núcleo, pero no cuenta con gráficos integrados. Por ende, vas a necesitar aparte una GPU, lo cual ya no es tan económico que digamos. También tenemos, por ejemplo, el Ryzen 3 5300G, que tiene un rendimiento ligeramente superior y gráficos integrados más actualizados, pero que suele ser más caro o más difícil de encontrar. Es por eso que yo digo que el Ryzen 5 4600G sigue siendo una opción interesante para quienes buscan una solución económica con gráficos integrados, especialmente si el presupuesto es muy limitado, claro. Porque si puedes estirar un poco más el gasto, yo te recomiendo procesadores más recientes, ya que estos te pueden ofrecer experiencias más fluidas. Además, obviamente los procesadores más recientes te van a durar más tiempo y le van a sacar mejor provecho a las GPUs. De todas formas, si tienes dudas sobre si comprar o no este Ryzen 5 4600G, aquí te voy
voy a mencionar algunas ventajas y desventajas para que las tomes en cuenta antes de gastar tu dinero. Como primera ventaja yo pondría a los gráficos integrados, ya que los Radeon Vega 7 aún siguen ofreciendo un rendimiento aceptable para juegos ligeros y títulos populares como el Fortnite o el GTA V. Especialmente si sabes poner buenas configuraciones, puedes disfrutar hasta de un Warzone de manera casual. Obviamente no será la mejor calidad del mundo, pero por el precio me parece más que aceptable. Como segunda ventaja yo pondría su rango de precio, y es que actualmente con ese procesador obtienes 6 núcleos y 12 hilos ideales para multitareas y trabajos ligeros. Como tercera ventaja tenemos mucha versatilidad, ya que este procesador es perfecto para computadoras económicas que no requieran una GPU dedicada, ya sea para gaming casual, estudio o trabajo, y también tienes la opción de más adelante ponerle una GPU, ¿por qué no? Y como cuarta ventaja voy a decir que su hardware es bastante accesible al ser compatible con placas base AM4. Tienes muchas opciones económicas disponibles en el mercado para este tipo de plataformas. Y ahora pasando a las desventajas, la primera sería su tecnología, que está basada en la arquitectura Zen 2. Esta tecnología ya está algo rezagada en términos de eficiencia y rendimiento comparado con las arquitecturas más recientes como la Zen 3 o hasta la Zen 4. Como segunda desventaja yo diría que su potencia está un tanto limitada para juegos exigentes. Títulos AAA actuales como el Cyberpunk 2077 o Starfield no correrán de la mejor manera. Los gráficos integrados no podrán ofrecer una experiencia fluida sin reducir considerablemente la calidad gráfica, y aún así los FPS no serían tan altos. Como tercera desventaja diría que hay procesadores más potentes como el Ryzen 5 5600G, que oye, no es que también marque una diferencia muy notable, pero sí que es una mejor opción. En resumen de las ventajas y desventajas te diría que el Ryzen 5 4600G sigue siendo una opción interesante en 2025 para quienes priorizan el precio sobre el rendimiento. Sin embargo, debes tener claro que este procesador es ideal solo para configuraciones básicas o de entrada. En conclusión, el Ryzen 5 4600G es una solución accesible y versátil para quienes están buscando un procesador barato, porque aunque ya tiene varios años en el mercado, todavía puede cumplir en configuraciones económicas. Sus gráficos integrados Radeon Vega 7 son suficientes para juegos ligeros y tareas diarias, y su rendimiento en multitarea sigue siendo destacable gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos. ¿Para quién sería ideal este procesador? En 2025 este procesador es ideal para quienes están armando un PC gamer de entrada sin mucha exigencia en juegos, o para quienes necesiten un equipo funcional para tareas de oficina, estudio o entretenimiento general. Si tienes un presupuesto ajustado y no puedes invertir en una GPU dedicada, el Ryzen 5 4600G sigue siendo una opción completamente válida. Personalmente, ¿lo recomendaría? Sí, pero con condiciones. Si estás pensando en jugar títulos actuales y exigentes, o buscas un procesador que te dure muchos años más, sería mejor considerar alternativas modernas. Sin embargo, si recién estás comenzando en este mundo de las PC gamer y no quieres gastar demasiado en tu primera computadora, yo te diría que esta opción es muy válida todavía para el 2025. De hecho, por aquí te voy a dejar algunas pruebas de rendimiento que ya le he hecho anteriormente a este procesador, por si gustas pasar a verlas y mirar cómo va la potencia.